Día Mundial de la Epilepsia. Vamos a hablar de esta enfermedad y para eso recibimos a la doctora Andrea Rey, grado 3 de la Cátedra de Neuropediatría del Hospital Pereira Rosell. ¿Cómo estás, doctora? Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias. Bien, estaría bueno arrancar hablando un poco de qué es la epilepsia, ¿no? Bien. Es una enfermedad que creo como que se habla mucho, que está rodeada de muchos mitos, ¿no? Exactamente, es una enfermedad que se conoce, por supuesto, desde siempre. Es la predisposición que tiene el cerebro a tener crisis epiléptica, que las crisis epilépticas son una manifestación clínica que se da porque hay un grupo de neuronas, que son las células del cerebro, que descargan en una forma más que la habitual, entonces eso provoca diferentes síntomas. De acuerdo al lugar donde estén esas neuronas que están alteradas, es la manifestación clínica que tienen, pero es la predisposición que tiene el cerebro a tener crisis epiléptica. Se da a cualquier etapa de la vida y siempre ha sido, está muy mistificada, digamos, porque desde la literatura, en el arte, siempre se ha dicho que se interpretaba la epilepsia como que eran seres endemoniados por no poder explicar, digamos, esas manifestaciones clínicas. O sea que tuvo por muchos años un mal marketing, ¿no? Claro, porque es el no poder explicar algo que sucede en una forma abrupta. La crisis epiléptica se presenta estando todo tranquilo en una manera abrupta, que puede ser tanto con movimientos, que son movimientos bruscos de las extremidades, como por un cambio de conciencia o incluso fenómenos visuales. Entonces, el no poder explicar eso es lo que ha llevado durante tanto tiempo a que se la cargue a la epilepsia de algo que no tiene, ¿no? Bien, ¿hay predisposición a sufrir esta enfermedad? ¿Qué características tiene que suceder para que se despierte? Eso tiene que ver con las causas de la epilepsia. La epilepsia se puede deber a factores genéticos, es decir, que hay una predisposición genéticamente determinada, una predisposición familiar a padecer las crisis epilépticas y a tener la epilepsia. Eso es un grupo de epilepsias. Y ahí hay que tener especial atención, o sea, tratar de... En realidad, cuando en la familia hay alguien epiléptico, ya se sabe que puede tener y incluso está la familia, ¿no?, más preparada, que puede existir esa predisposición. ¿Y hay un examen que yo me pueda hacer para saber si...? En realidad, la epilepsia, cuando se manifiesta, es cuando se trata. Bien. Puede suceder que en una familia existan antecedentes familiares de epilepsia, que un electroencefalograma, que es el estudio paraclínico que nosotros utilizamos para valorar o para objetivar esas descargas, esté alterado y que nunca tenga una manifestación. Entonces, en realidad, lo que importa es si se presenta o no se presenta. Esos son un grupo de epilepsias, que son las que están genéticamente determinadas. Luego hay otro grupo de epilepsias que se producen porque existió una lesión en el cerebro. Esa lesión pudo haber sido durante el periodo del embarazo, durante el periodo del parto o posterior al nacimiento, que son sobre todo las epilepsias que ocurren en etapas más tardías, secundarias infecciones, a traumatismos, en la edad adulta y en la vejez, a los accidentes vasculares encefálicos, alteraciones vasculares, o sea que hay diversas causas que pueden producirla, ¿no? Bien, ¿y qué pasa con la epilepsia en la niñez? Bueno, se da muchos casos, se escucha uno como madre de casos de fiebre muy alta donde se dan... Claro, uno de los sectores de la población en donde más se da es en los niños. La epilepsia tiene una distribución bimodal, es decir, que es más frecuente en las edades tempranas y en las edades más adultas, ¿no? En la edad temprana hay diversos tipos de epilepsia. Lo que tú nombrabas es la predisposición que tienen algunos niños a tener crisis con la fiebre, que son convulsiones febriles, que no configuran una epilepsia. Bien. Eso está vinculado y está en una edad determinada, que en general es en los menores de 5 años, que con fiebre tienen convulsiones, tienen una predisposición también familiar, pero no configura una epilepsia, porque Bien. No es una alteración crónica que tiene el individuo, como lo es la epilepsia. Entonces, en la infancia se presentan muchas epilepsias diferentes. La mayoría son benignas, quiere decir que están confinadas a una etapa de la vida y luego remiten, no se presentan más. Y también en la niñez tampoco hay forma de preverlo, o sea, se descubre con el episodio. Exacto, se descubre con el episodio y se trata cuando se repite el episodio.
no es tampoco que se inicie un tratamiento con el primer episodio. Si ocurre solo una vez, no es necesario. Si ocurre solo una vez, puede estar dentro de la eventualidad de las crisis ocasionales, que suceden una vez y no vuelven a suceder. Entonces, cuando se repiten las crisis, que uno ya tiene el diagnóstico de epilepsia, que es la recurrencia de las crisis, ahí se comienza un tratamiento para prevenir la recurrencia. Pero en la mayoría de las epilepsias son epilepsias benignas, que no afectan en niños que no tienen tampoco una alteración neurológica, o sea que el desempeño es totalmente normal. Bien, se refería a epilepsias benignas, ¿hay malignas? Hay epilepsias que la propia epilepsia provoca más daño a nivel del cerebro. Esas son las epilepsias que se producen principalmente en niños que tienen una lesión cerebral ya establecida, tanto que hubiera ocurrido prenatal o postnatal o en el parto. Por ejemplo, la falta de oxígeno durante el parto, el síndrome hipóxico isquémico, es una causa frecuente de epilepsia y que aún es una de las causas que más vemos como causa de epilepsias más graves. Que las epilepsias graves, que son aquellas que no se controlan, son el 20 a 30% de las epilepsias nomás. El resto tienen una buena evolución. Bien, ¿es una enfermedad crónica o no tiene por qué serlo? Es una enfermedad crónica porque el cerebro tiene esa predisposición a tenerlo, que lo tiene siempre. Lo que no quiere decir es que se presente durante toda la vida. Quiere decir que se puede presentar en algunas etapas más que en otras y puede pasar que se presente pocas veces. Bien, ¿cómo es la calidad de vida de una persona que sufre epilepsia? Pongamos el ejemplo de la persona que le es recurrente, ¿no? Bueno, la calidad de vida depende está influida por muchos aspectos, por la frecuencia de crisis y por el tipo también de crisis epiléptica. Algunas son más invalidantes que otras. Otras, sin embargo, algunas crisis que solo tienen una alteración breve de conciencia no afectan para nada la calidad de vida, sobre todo en el niño, ¿no? La mayoría de las veces, excepto en los casos de epilepsias graves, la calidad de vida no se afecta y el niño hace lo que hacen todos sus compañeros. Puede hacer y debe hacer todo lo que hacen sus compañeros. Bien, ¿cómo hay que actuar si a uno le pasa de estar en un lugar donde a una persona sufre un ataque de epilepsia, que creo que ahí es donde hay muchísimos mitos, ¿no? De qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Sí, eso es lo clásico que todo el mundo cuando ve una crisis de epilepsia, que estamos hablando de las convulsiones, ¿no? Que son las crisis que tienen una manifestación motora muy prominente, ¿no? Que hay una pérdida de conocimiento. Muy duras de ver, ¿no? Claro, porque dan la sensación de muerte inminente, ¿no? Pero son crisis en general que son breves y en las cuales uno solo tiene que posicionar al paciente, ponerlo de costado, que la vía aérea esté despejada, pero no intentar ni abrir la boca ni ponerle nada en la boca, porque la crisis es autolimitada y pasa. Entonces hay que proteger al paciente para que no se golpee y posicionarlo, porque si hay un vómito posterior a la crisis, para que no se aspire el vómito. Pero es lo único que hay que hacer. Las crisis siempre son breves, la mayoría de las veces son crisis breves. Hay excepciones en las cuales hay que llamar a una emergencia, pero si no es una crisis autolimitada y en general son breves. O sea, que pasa y una vez que pasa la persona recupera. Los niños que tienen crisis epilépticas concurren a la escuela y pueden tener crisis en la clase, como la tienen en su casa. Y eso no tiene que ser una limitante. Por eso es que el día de hoy es un día en que nosotros queremos salir a la comunidad y explicar eso. Y así es que surge el Día Púrpura, que es el Día Mundial de la Epilepsia, que es con el objetivo de llegar a la comunidad y contarles a todos lo que es la epilepsia para dejar de tenerle miedo, ¿no? Uno le tiene miedo a las cosas que no conoce. ¿Y pasa un poco eso todavía con la sociedad uruguaya? Pasa un poco eso, pasa a veces que los niños no pueden ir a los paseos o no pueden hacer de pronto las actividades que hacen los demás compañeros por el miedo a tener una crisis. Entonces, en realidad tenemos que manejar, ¿no? Cuando se presenta una crisis, que es fácil de hacerlo, y no evitar que el niño haga cosas que le no hacen discriminarlo y segregarlo, porque si no... Exactamente. No solo la enfermedad, sino también También las consecuencias, porque la epilepsia es la predisposición de tener las crisis, pero es también las consecuencias psicosociales que conlleva la enfermedad. Entonces, hace muchos años que la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia está hablando de sacar la epilepsia de las sombras.
Y parte de toda esta celebración, digamos, es un poco eso, es acercar el tema y tratar de entre todos integrar a todos los niños y a todos los adultos y que no exista la discriminación, porque en los adultos existe también la discriminación laboral, ¿no? Hay un montón de limitantes que pueden tener las personas que tienen epilepsia. Bien, entonces, y qué importante hablar de la familia, ¿no? Del entorno, en todo eso me imagino que es fundamental. Es fundamental, el apoyo de la familia es fundamental y es fundamental también comprender, entonces es muy importante tener al alcance tanto el neuropediatra en los casos de los niños o el neurólogo, tener la posibilidad de sacarnos todas las dudas de lo que hay respecto a la enfermedad, porque hay muchos mitos, ¿no? Muchos que no pueden tomar Coca-Cola, que no pueden tomar esto, que no pueden hacer esto. Bueno, no, la realidad no es así. La alimentación, que pueden tener una alimentación normal. Normal, todo es normal. Hay muy pocas precauciones que hay que tener. La mayoría de las cosas son normales porque la mayoría de las epilepsias funcionan bien. Hay, por supuesto, un grupo de epilepsias graves. Esos, en general, son pacientes, son niños que tienen también otras alteraciones, no solamente la epilepsia. Entonces, hay que tener otras consideraciones. Claro. Pero en la mayoría de los casos... Bien, no ¿y cuál es la realidad de esta enfermedad en nuestro país? Bueno, nosotros a nivel mundial se calcula que hay un 1% de pacientes epilépticos, un poco más en los países en vías de desarrollo porque tenemos otras causas, ¿no? Que aún están presentes, como esto que hablábamos, que hay en algunos países las infecciones son un factor preponderante para la epilepsia, en otros países en los que hay más índices de pobreza, el poco control del embarazo también afecta el nacimiento y puede dar otro tipo de lesiones. 1 de cada 100 niños tiene chances de tener una crisis epiléptica, que no siempre va a ser epilepsia, pero puede tener en diferentes circunstancias una crisis epiléptica. Bien, creo que ha sido muy clara, está bueno, ¿no? Como decía, hablar del tema y sacar un poco de los mitos. ¿Hace cuánto que este día? Bueno, este día está establecido desde el año 2008, que una niña canadiense de Nueva Escocia, que se llama Cassie DeMegan, que tiene una epilepsia, estaba preocupada particularmente por la repercusión que tenía a nivel social la epilepsia y se propone el Purple Day, que luego se empezó a tomar en todas las comunidades, con este objetivo, con el objetivo de todos llevar una cinta púrpura y poder hablar de la epilepsia tranquilamente. Doctora, muchas gracias. Esperamos de algún modo haber aportado un granito de arena, ¿no? En poder dar a conocer más sobre esta enfermedad. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a usted.